Ágora, entrevistas CDC, tu espacio de diálogo en materia constitucional. Es otro episodio de nuestra segunda temporada de Ágora Entrevistas CDC, el cual es un espacio creado por el Centro de Estudios en Derecho Constitucional de la Universidad de San Martín de Porres, en el que conversaremos con diversos especialistas en materias propias y conexas a esta rama del derecho. En esta ocasión tenemos el placer de contar con la presencia del doctor Carlos Jácanson Nieto, quien es abogado por la Universidad de Lima y doctor en Derecho por la Universidad de Navarra. Actualmente ejerce el rol de embajador de Perú en Costa Rica, así también desde 1993 se desempeña como profesor de los cursos de Derecho Constitucional en la Universidad de Piura. Es autor de diversos libros sobre derecho constitucional y afines, entre ellos Proceso de Inconstitucionalidad, una aproximación teórica y jurisprudencial, Curso de Derecho Constitucional y el neopresidencialismo, la forma de gobierno de la Constitución peruana. Muy buenas tardes, doctor Jácanson. Es un gusto tenerla acá. El gusto es mío, Leslie y Ángel. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Pues bien, yendo a lo que nos convoca, vamos a conversar de uno de los más importantes libros del doctor Jácanson, el cual es el neopresidencialismo, la forma de gobierno de la Constitución peruana, el cual ya cuenta con una cuarta edición. No es ajeno a nosotros el extenso debate que existe en el que distintos constitucionalistas tratan de definir nuestra forma de gobierno y las distintas denominaciones que surgen a partir de ello. Pues en nuestra Constitución podemos apreciar cómo conviven figuras del presidencialismo y del parlamentarismo. Incluso ello puede ser un tema que despierta la curiosidad de los alumnos de primeros ciclos de la carrera de Derecho, y su libro es precisamente una herramienta que nos aclara diversos factores elementales en nuestra forma de gobierno. Por lo cual, la primera pregunta que le vamos a realizar va en relación a ello, y doctor Jácanson, ¿podría darnos un panorama general sobre las principales diferencias entre un presidencialismo norteamericano y un parlamentarismo? Bueno, sí, en realidad habría que partir por la separación de poderes, cómo opera, ¿no? En el caso del parlamentarismo, lo que llamamos separación de poderes es mucho menos tajante esa división, ¿no? ¿Por qué? Porque el primer ministro procede del Parlamento. Nosotros, bueno, los ciudadanos de un país parlamentarista eligen a su parlamento y la mayoría del parlamento pues elegirá a un primer ministro, ¿no? Que corresponderá pues, si es un parlamento bipartidista, pues el que tenga la primera mayoría, ¿no? Si es un parlamento multipartidista, que es lo que realmente prolifera en Europa, por ejemplo el caso ahora de Alemania o el caso de España, por ejemplo, se tiene pues que demora muchas veces el nombramiento, ¿no? De quién va a suceder por las alianzas, ¿no? Entre los partidos, ¿no? Para elegir, ¿no? A quién va a ser el jefe de gabinete, ¿no? En el caso del presidencialismo es distinto porque la separación es más tajante. ¿Y por qué más tajante? Porque cada función del poder, llámese ejecutivo y legislativo, se eligen elecciones separadas y no coincidentes, ¿no? Cada determinado número de años, por ejemplo, ha ocurrido, me parece ahora, en la elección de Donald Trump, se ha elegido al presidente de ambas cámaras. La última vez que ocurrió eso fue en el primer gobierno de Obama, era el 2009. Pero por lo general las elecciones son separadas, es decir, elegimos al presidente cada 4 años, a la Cámara de Representantes cada 2 y al Senado cada 6, ¿no? Y eso, por ejemplo, se ve una separación mucho más clara, más evidente, ¿no? Que en el modelo parlamentarista, ¿no? Curiosamente, en el modelo inglés, que es de donde justamente surge esta forma parlamentarista, tú puedes hablar con un profesor inglés y te dice aquí no hay separación de poderes, ¿no? Porque lo ve desde el punto de vista americano, lo ve desde el punto de vista americano, ¿no? Y evidentemente, ¿no? Porque del Parlamento, pues uno va a la Cámara de los Lores y hasta está el trono del rey ahí, está el trono del rey. Y la Cámara de los Lores así históricamente como en su época, ahora ya no, pero en su época como la Corte Suprema, ¿no? Y aparte de ahí, del Parlamento, de la Cámara de los Comunes, el primer ministro. Entonces, están todos confundidos ahí, ¿no? Pero, y en noviembre, que es cuando va el rey a dar un discurso, pues están todos metidos ahí, ¿no? Eso se puede observar. En cambio, en el presidencialismo, pues de alguna manera están mucho más, con una separación pues más tajante, más afirmada, ¿no? Distintos, entre estos dos sale el nuestro, porque nuestras elecciones son generales.
elegimos al presidente y al parlamento. O sea, siempre va a ocurrir lo que cada cierto tiempo ocurre en Estados Unidos, como ocurrió recientemente, pero ahí sí está previsto que sea así, porque las elecciones son generales, ¿no? Se elige tanto el parlamento como el ejecutivo, están alineados por 5 años, ¿no? Eso es, y así lo ha previsto el constituyente, ¿no? ¿Cómo llegamos a esa situación? Pues lo explica la historia, pero no me quiero extender más porque ya me estoy extendiendo mucho con la respuesta. No, no hay problema, doctor. Es muy interesante lo que menciona y justamente son estas características las que se deben tomar en cuenta para comprender cómo estas formas de gobierno se han desarrollado en contextos históricos distintos y las modificaciones que han tenido a lo largo del tiempo, lo cual también nos podría ayudar a comprender, por ejemplo, cómo el presidencialismo funciona de manera óptima, podemos decir, en Estados Unidos y por qué ha sido referente inmediato del modelo iberoamericano. Y justamente en esa misma línea, en el primer capítulo de su libro aborda un tema que usualmente no es muy tratado en las clases de Derecho Constitucional, pues desarrolla usted las correcciones de los modelos puros de formas de gobierno y nacimiento de modelos como el parlamentarismo racionalizado o el semiparlamentarismo. Y por lo cual, ¿usted podría explicarnos cuáles son las particularidades que este representa? De los modelos híbridos, te refieres, modelos mixtos, ¿no? Exactamente. Bueno, claro, en realidad partamos de la idea que el modelo de parlamentarismo inglés se quiso replicar, o gobierno de asamblea se quiso replicar en Europa continental y no pudieron. O sea, ahí están, por ejemplo, los intentos durante el estallido de la Revolución Francesa, por ejemplo, pues no pudieron, no pudieron, ¿no? Entonces, de hecho, incluso España también ha tenido dos intentos de repúblicas, han sido un caos, no han llegado, por ejemplo. Y luego, en el caso de Alemania, Alemania será uno de los países más cultos del mundo, pero no ha sido históricamente uno de los más democráticos. La democracia alemana empieza con la Constitución actual de 1949. Entonces, tras la Segunda Guerra Mundial, pues no estaban para experimentos con la gaseosa y lo que quisieron es tratar de buscar modelos que permitieran la estabilidad y la gobernabilidad, ¿no? Y es ahí donde nacen los parlamentarismos racionalizados, ¿no? Es decir, se acusó al Parlamento de no tener, de perder la razón cuando censuraba o negaba confianza a gabinetes enteros. El ejemplo más paradigmático fue el de la Tercera y Cuarta República en Francia. Capacidad para censurar, pero no la posibilidad o mayor dificultad para poder disolver el Parlamento por parte del gobierno, ¿no? Y eso condujo, por ejemplo, a un nuevo modelo, el primer modelo combinado, ¿no? Que es el semipresidencialismo francés, ¿no? Con la Quinta República, ¿no? Y en el caso de Alemania, manteniendo su cariz o manteniendo su naturaleza parlamentarista de elegir un parlamento, pues se establecieron lo que se conocen como la moción de censura constructiva, ¿no? Es decir, una moción de censura que no iba a destruir gabinetes, como ocurría, pongo el ejemplo obviamente de la Tercera y Cuarta República en Francia, sino buscaba un parlamento que construyera gabinetes. Es decir, no te censuro, sino con la censura nombro al primer ministro nuevo, ¿no? O sea, no basta tener los votos, sino tener al candidato para nombrar al nuevo primer ministro, ¿no? Que curiosamente esta institución de la moción de censura constructiva, o sea, no destructiva solamente, sino que a la vez que censura nombra un primer ministro, traía lo siguiente: tengo los votos para censurar, tengo el acuerdo para censurar, pero no tengo el acuerdo para ver quién lo va a suceder. Entonces no lo puedo censurar. Eso mantenía la estabilidad. Y ese modelo lo copió España con la Constitución de 1978 y otro país pues fue Papúa Nueva Guinea, ¿no? Pero el primer país donde se ha aplicado la moción de censura constructiva es recientemente España, con el actual primer ministro que es Pedro Sánchez, que fue elegido tras censurar a Mariano Rajoy, ¿no? Fue la primera vez, ¿no?, que se aplicó. Pero luego luego se comportó pues como una especie de seguro, de blindaje, ¿no? Para evitar censuras inmaduras o simplemente con las de cabeza caliente, ¿no? También se exigió, por ejemplo, que no sea de manera inmediata, como pasa en Inglaterra, ¿no? O pasaba, porque hace tiempo que no lo hacen, sino que tenga que haber un periodo de enfriamiento,
un número de parlamentarios mínimo para poder presentarla, periodo de enfriamiento, un voto para poder, un debate y una mayoría calificada, ¿no? Esos elementos sí los tomó Francia y sí los tomó el Perú, por ejemplo, con la misma finalidad de mantener de manera más, digamos, técnica, ¿no? Con tecnicismos, la estabilidad y la gobernabilidad, ¿no? Cosa que, por ejemplo, en Inglaterra no hubo necesidad, ¿no? O sea, partiendo porque en Inglaterra sigue siendo bipartidismo. Entonces, y eso es parte de, ¿no? Y Estados Unidos sigue siendo bipartidismo también, ¿no? Entonces había que jugar mucho en el tema, ¿no? ¿Por qué no funcionan los parlamentos? O algo tiene que ver la fragmentación, o es que, curiosamente, los parlamentos que mejor funcionan en el mundo son los parlamentos bipartidistas, ¿no? Muchas gracias por la respuesta, doctor. Definitivamente es muy interesante cómo estas distintas características confluyen en estas formas de gobierno, que, como le decía, quizás no son normalmente desarrolladas de manera amplia en los cursos de derecho constitucional. Y precisamente son estas características las que demuestran cómo distintos países adaptan las formas de gobierno de acuerdo a su contexto. Es más, si nos trasladamos a la forma de gobierno peruana, usted menciona acertadamente que en el Perú se intentó controlar el poder presidencial a través de instrumentos parlamentaristas, lo cual se ve reflejado en nuestra Constitución. Al respecto, ya refiriéndonos a las constituciones en Iberoamérica y su codificación, usted señala en su libro un tema bastante interesante que se trata de los antecedentes de estas y sus características generales, llegando ya a la conclusión de que existe un reglamentarismo por influencia francesa y esta es justamente una de las características que más predomina en las constituciones modernas. ¿Podría decirnos cuáles son las causas del reglamentarismo y también las desventajas que este trae consigo? Y si quiero buscar un denominador común o un elemento que a mí me pueda servir para encontrar un criterio, ¿no? Que me sirva para contestar tu pregunta, yo lo que podría decir, bueno, no lo estoy improvisando, ya lo tengo escrito, ¿no? Es lo siguiente. eh, el reglamentarismo guarda mucha relación inversa, ¿no? Con el grado de, digamos, de Estado de Derecho, ¿no? O de constitucionalismo que tenga o de cultura constitucional que tenga un país, ¿no? Entonces, lo que hacemos países de nuestra región es, los constituyentes lo que hacen es colocar en la Constitución todo aquello, ¿no? Incluso principios, reglas, ¿no? Que no necesariamente son de naturaleza constitucional, las colocan en la Constitución si son de materia administrativa, de tributaria o materia del régimen económico, porque de esa manera van a estar mejor salvaguardadas que en la ley, porque la ley se cambia por otra ley. En cambio, la Constitución es más bien rígida, tiene un procedimiento especial de reforma y eso como blinda la institución, ¿no? Si hoy en día, estamos de verdad, si mantenemos una macroeconomía más bien estable o que aguairosa, ¿no? Por las situaciones que hemos atravesado, es porque tanto la autonomía del Banco Central de Reserva, ¿no? Y el régimen económico están blindados en la Constitución. Por eso no te extraña cuando hayan voces que quieran cambiar la Constitución, eh, la quieren cambiar por eso, porque de alguna manera, porque los derechos están ahí, y además el artículo 3 reconoce los no enumerados. Eso es una manera de vender la idea. La idea es tumbarse la autonomía y tumbarse el régimen económico en la Constitución, ¿no? Entonces, y eso infla las constituciones, ¿no? A veces y luego también, por ejemplo, es un tema también de deformación, ¿no? Y no es ningún insulto, sino es decir, por ejemplo, recientemente se ha reformado la Constitución para establecer el derecho al acceso al Internet, ¿no? Pero sí hay derecho ya al acceso a la información. Entonces, no puedo entender que dentro del contenido del acceso a la información está el Internet. O hablar de derecho progresivo al agua, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, pues vamos a ver, o sea, no es estirar la pita cuando digo ese derecho a la vida, pues evidentemente el agua tiene un componente muy importante en derecho a la vida, ¿no? O sea, me parece que esto un juez lo puede entender, ¿no? Está en el contenido, ¿no? Pero nos gusta, nuestra formación europea continental, nos gusta que papelito manda, todo tiene que estar ahí, y además la Constitución es muy reglamentista porque enumeran características, enumeran no solo, uno ve la opción americana
y realmente mira el artículo 2, que es el Ejecutivo, es bastante corto, el Ejecutivo, ¿no? Y para un Ejecutivo como el de los Estados Unidos, ¿no? Que Trump dice algo y la tierra repercute, ¿no? Es una fábrica de titulares, ¿no? Pero es porque no hay otra corregulación, sino que está en su debido lugar, ¿no? A través de órdenes ejecutivas, a través de leyes, ¿no? Sentencias, ¿no? Tiene su propio ámbito, ¿no? O sea, la Constitución marcaría como el marco general en el cual, pues, están los principios fundamentales de la comunidad política, ¿no? Los principios técnicos jurídicos del ordenamiento, ¿no? Los principios informadores del derecho, ¿no? Y también los principios y reglas que que inspiran a los poderes públicos. O sea, son los cuatro grandes rubros de toda constitución, sus principios y reglas, ¿no? Pero a eso pues se ha inflado, ¿no? Eso se ha inflado tremendamente. Es parte de nuestra cultura, ¿no? Europea continental, ¿no? Sí, doctor. Precisamente en el libro menciona que tras este reglamentarismo, es decir, el incluir todo tipo de normas y principios de origen muy diverso, nos hace cuestionar si todo lo contenido en la Constitución es constitucional o no. Y una respuesta directa a esta cuestionante es que muchas de las materias incluidas no contribuyen de manera directa a limitar el poder de los gobernantes y que el enfoque que se le debe dar a la correcta separación de poderes, el respeto al Estado de Derecho y también la protección de los derechos y libertades, que también es un punto muy interesante que consideramos necesario resaltar. Y justamente en relación a la separación de poderes, usted menciona que los esfuerzos para su vigencia no es solo un problema que se presenta en el Perú, sino que es algo global, pues distintos factores han favorecido más el protagonismo del Ejecutivo en desmedro del Legislativo, y que en cualquier constitución moderna las herramientas que tiene el Ejecutivo son tantas que parece ser que la forma de gobierno exige la autolimitación del gobierno, llevando al actual contexto peruano en el que hay una constante pugna entre los poderes del Estado y los conflictos competenciales que ya han sido llevados al Tribunal Constitucional. ¿Cómo se refleja la separación de poderes en nuestra Constitución respecto a la interacción de los poderes del Estado y qué otros factores principales deberían mejorarse? En realidad, en los últimos años, ¿no? Yo diría de 2016 a la fecha, primero porque el tiempo que ha tenido la Constitución del 93 en vigencia, y esto lo mido a través de 5 o 6 gobiernos constitucionales, mandatos constitucionales consecutivos. Si vamos a la historia, no pasaban 2 mandatos para que en el tercero hubiera un golpe, ¿no? Entonces, y si el tercero era constitucional, el tercero dio el golpe. En cambio, hemos tenido nosotros, a pesar de la triste fecha, ¿no? Del 30 de septiembre de 2019, que hubo un autogolpe también técnico, por lo menos la continuidad democrática no fue afectada, porque hubo elecciones el 2021, ¿no? Pero todo esto, por ejemplo, que podemos nosotros observar, ¿no? En nuestra forma de gobierno, en los últimos años, de 2016 a la fecha, se ha venido afectando ahora la separación de poderes, porque el Tribunal Constitucional fue desarrollando el contenido constitucional de los derechos, reconoció que existe lo que se conoce como el estado de cosas inconstitucionales, reconoció que hay un bloque de la constitucionalidad, reconoció sentencias interpretativas, reconoció precedentes constitucionales, pero al cabo, por ejemplo, no le daba tiempo a las constituciones peruanas anteriores a poder llegar a la forma de gobierno. No le daba tiempo para poder analizar más allá de las clases universitarias, que los jueces discutieran sobre qué es la separación de poderes, dónde están los límites. Los conflictos competenciales ahora están en boga, pero antes no tanto, ¿no? O por lo menos muy underground, ¿no? Muy, digamos, muy por lo bajo, ¿no? Ahora son titulares. Y esto lo dio la continuidad democrática. La democrática ha ido de una manera, es como si la Constitución fuera un gran manual, ¿no? De procedimientos, y de pronto, pero nunca llegó a leerse del todo porque siempre hay un golpe de Estado, una interrupción democrática. Pero esta Constitución ha logrado llegar a capítulos que antes, por ejemplo, no eran tan explorados. Hoy en día existe jurisprudencia de modo directo o indirecto para analizar todos los artículos de la Constitución, cosa que es un avance y ninguna otra Constitución anterior la tiene, ni el 79. Son páginas en blanco. La Constitución peruana no. ¿De acuerdo? Eso no pasa.
Pero ¿qué ocurre con el capítulo de separación de poderes en su desarrollo? Ocurre que realmente esto se sumó, por ejemplo, a una división ideológica tremenda, incluso entre los propios constitucionalistas, que nos preciábamos de que no estábamos peleados como pasaba con los civilistas o pasaba con otros, sino que éramos más bien éramos bien unidos, ¿no? Pobres pero unidos, ¿no? Pero en realidad se creó una división en la cual, por ejemplo, e incluso una composición de tribunal que no puede ser que defienda la separación de poderes, pero diga que no hubo golpe de Estado, ¿no? O sea, el 2019, eso me parece, no sé, el papel aguanta todo, ¿no? Pero no sé, la imaginación también, pues, no, en fin, no, eso no lo sostiene nadie, ¿no? Y así, por ejemplo, hubo otras, se dijo que la cuestión de confianza era para cualquier cosa, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque lo dijo un prestigioso profesor de constitucional, constituyente además, pero que se tomen a la letra todo lo que los constituyentes digan y se coloquen, eso no lo convierte pues en un argumento más bien jurídico constitucional, sino que la cuestión de confianza tiene que ver con con las competencias del propio Poder Ejecutivo, no con las del Parlamento. Entonces, no con las del Parlamento, ¿no? Para nombrar a los miembros del Tribunal Constitucional. eh, digamos, son interpretaciones, por ejemplo, que se han dado, o por ejemplo, una que no prosperó, ¿no? El Parlamento quería interpretar una ley reglamentaria, ¿no? Reglamentaria que si el gabinete en el artículo 134, creo que es, ¿no? que establece la elección parlamentaria, ¿no? Censuraba o negaba confianza a dos gabinetes, pues esto tenía que el presidente podía nombrar, podía disolver el Parlamento, ¿no? Pues el Parlamento estableció una regla, ¿no? Estableció una regla, o sea, digamos, si el gabinete que había sido censurado, ¿no? No era renovado por completo, es decir, que se mantenía, se iba el primer ministro, pero uno de los ministros asumía como primerato y llenaba los vacíos, ¿no? Solamente entonces, eso no computaba para la disolución, porque la idea era que si yo censuraba al primer ministro, el primer ministro que ha recibido la confianza del Parlamento y se la quita, la pierde él y solidariamente todos los ministros. Entonces, pero eso no prosperó. Le dijeron, no, eso el ministro. Luego pueden repetir el plato los demás ministros con un nuevo primer ministro. En un país con carencia de cuadros políticos, te imaginarás, Leslie, qué significa que, que le quites 19 personas al Ejecutivo, ¿no? ¿De dónde las consigo? Y último año de gobierno, ¿dónde las consigo, no? Entonces, no prosperó esa interpretación, pero me parece que es más bien sana, ¿no? En el sentido que si no vas a aceptar, ¿no? Si vas a decir que, bueno, censura al primer ministro y el presidente puede solamente cambiar un primer ministro y nombrar del propio gabinete y nombrar otro que cubra su puesto en trabajo, salud, educación, lo que sea, pues, o nombrar uno por fuera nuevo, eh, quizás sea más práctico para nuestra realidad, ¿no? Pero ese no es el espíritu y mi opinión de la Constitución y lo que significa cuando el gobierno censura, cuando el Parlamento censura o niega confianza, ¿no? La investidura da la confianza. La censura y la negación de confianza la quitan. Y el primer ministro, aunque haya nombrado un gabinete 30 días antes con el presidente, recibe esa confianza trasladada, ¿no? Pues, si la pierde el primer ministro, la pierden los demás. Deben perder los demás. Porque eso explica por qué el Parlamento puede interpelar a un ministro, puede preguntar a un ministro si no lo han nombrado, ¿no? Porque han sido confirmada una confianza a través de la investidura, ¿no? A lo que llamamos investidura, ¿no? Entonces, han existido una serie de interpretaciones que han querido de alguna manera, eh, por ejemplo, cuando se disuelve el Parlamento y de pronto la Constitución nos dice que el primer ministro, cuando es el primer ministro, cuando se constituye un nuevo Parlamento, el ministro tiene que ofrecer dar cuenta, ¿no? De los decretos legislativos decretos de urgencia que se han dictado durante el terreno parlamentario, ¿no? Pero luego se interpretaba que el ministro solo haría una exposición o mandaría un informe, porque en fin, ya había sido investido antes, porque la cuestión dice, ¿no? Que el Parlamento podría censurar al primer ministro que se quedó en el terreno parlamentario, ¿no? Entonces, eran interpretaciones, la verdad, que afectaba mucho este tema de una separación de poderes no tan tajante, ¿no? No tan tajante,
porque, bueno, habían unas mayorías, concretamente unos intereses ideológicos que desvirtuaron, ¿no? Esto se fue corrigiendo con lo que hizo el Parlamento después, una norma de desarrollo constitucional que destacó las llamadas competencias exclusivas y excluyentes, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? Pero sonaba bonito, ¿no? Exclusivas y excluyentes, ¿no? Entonces, y el Tribunal Constitucional, la nueva composición, ya dijo que sí fue un golpe de Estado, se ha ido recomponiendo, ¿no? De una manera, la han ido, a raíz de que cambió una composición del tribunal, y y luego, o personas, ¿no? Dedicadas al constitucional que se han quedado mudas cuando se dio realmente un golpe de Estado, ¿no? Entonces eso yo creo que la separación pues ha sido tocada cuando tenía que tocarse, dada el tiempo pues, de vigencia de la Constitución contribuyó, pero un espacio, ¿no? de mandato presidencial y de una composición, digamos, ideológica en altas instituciones del Estado que desvirtuaron disposiciones de la separación de poderes. Quizá del 2016 a la fecha lo más golpeado ha sido la separación de poderes, ¿no? Y justamente son ellos los mismos que valen mucho la separación de poderes, pero son los que las más los han golpeado, ¿no? Entonces yo no sé, ya la vida es irónica, ¿no? Y definitivamente muy interesante lo que mencionas sobre estos intereses o estas interpretaciones que tratan de tirar por su lado y conducir a la separación de poderes. Muchas gracias por su respuesta, doctor Hackanson. Mira, Es fundamental tomar en cuenta que efectivamente la separación de poderes no debería entenderse como una suma de tres compartimentos estancos, que usted repite en su libro, sino que hay espacios de cooperación. Finalmente, respecto al tema principal que nos convoca el día de hoy, la tan discutida forma de gobierno peruana, su libro nos hace un recorrido por toda la evolución de las formas de gobierno, como el parlamentarismo y el presidencialismo, el constitucionalismo histórico peruano, un análisis comparado con las constituciones de nuestros países vecinos, los cuales son Argentina y Chile, sin dejar perder este enfoque crítico. Pues bien, ¿por qué se identifica nuestra forma de gobierno como un neopresidencialismo? ¿Y qué debilidades son las que encontramos y cómo considera que pueden ser corregidas? en realidad, gracias por la pregunta, en realidad es cierto, se han intentado varias formas de explicarlo, pero que en sí mismas, pues a veces son juegos de palabras que yo respeto, a veces como sinónimo los utilizo, pero por ejemplo, hablar de un sistema medio camino, una forma o sistema medio camino entre el especialismo y el parlamentarismo, eso no es decir nada, ¿no? A medio camino se encuentra pues el Starbucks acá por donde yo vivo. No, y luego, o forma mixta de gobierno. Yo conozco el sándwich mixto, ¿no? Eso me queda claro, ¿no? El jamón con queso lo conozco el sándwich mixto, ¿no? Pero cuando hablamos del modelo, una palabra que no la inventé yo, sino que de alguna manera está en el libro de Levenstein, no lo inventé yo. Si está el libro de Levenstein, él hablaba de formas de gobierno neopresidenciales, ¿no? En las cuales pareciera que el presidente tiene bastante poder, ¿no? Bastante poder, ¿no? Y aunque no describe la forma de gobierno del Perú, el concepto de neopresidencialismo pues me hizo pensar que pueden existir varios modelos de neopresidencialismo, ¿no? Pueden existir varios modelos, ¿no? Y que el Perú es uno de ellos, ¿no? Y esto, ¿de dónde viene, no? ¿De esto de dónde viene, no? Uno puede pensar, por ejemplo, que es una mano perversa o una composición o que lo constituyente del año 93, pues tuvo elucubró. No, sino que de alguna manera la forma de gobierno peruana no es tan distinta a la que tenía la Constitución del 79, la inmediata anterior, y que donde muchos constitucionalistas participaron, por ejemplo, y políticos de carrera, ¿no? O sea, que de derecho constitucional lo sabían todo, ¿no? La teoría, la práctica y la tragedia, ¿no? Lo sabían todo. Si no, me refiero a que eh, si vemos la historia de la República, podemos encontrar varias etapas, ¿no? Perdón que me extienda, Ler. La primera etapa es la etapa de la consolidación de la independencia, ¿no? Entonces yo puedo encontrar tres constituciones clave aquí, ¿no? La del 23, la del 26 y la del 28, ¿no? Aquí llegamos a un acuerdo, nos costó tres constituciones, ¿no? En lugar de costarnos 3 meses, nos costó tres constituciones, decir, bueno, confirmar la república, confirmar el Estado unitario y confirmar un régimen presidencial.
Luego viene la etapa de la pugna entre constituciones liberales y conservadoras, que ya se percibía desde un inicio, que era aquella en que a una constitución liberal, ¿no? Es decir, una constitución en la cual hablaba de un parlamento fuerte, más bien de una tendencia más bien afrancesada, ¿no? De libertad, igualdad, fraternidad, ¿no? Una gran asamblea, se superponía a una constitución conservadora que un poco buscar un ejecutivo con más fuerza, con más herramientas para gobernar, un poco, no digo emulando, pero sí un poco no no producir un cambio tan drástico, ¿no? De lo que era pues la colonia, ¿no? Al pasar a un gobierno en república, ¿no? Entonces, no, por las estructuras sociales, políticas en general, puede tener su explicación, ¿no? Y todo ello dio lugar a que una constitución conservadora o liberal ya sucedía por una constitución conservadora, una liberal. Y eso ocurrió con la constitución del 34, con el 39, con el 56, hasta que en 1860, y contaría la constitución de 1867, pero duró solo 3 meses, la constitución de 1860 con Castilla, busca el equilibrio, encuentra el equilibrio. ¿Cuál fue el equilibrio? Tener un ejecutivo fuerte, pero tener un parlamento, de alguna manera, no tan aislado del Ejecutivo, sino un parlamento simplemente con un rol, con herramientas más fiscalizadoras que lo controle. Y ahí fue cuando llega, por ejemplo, aparece el primer ministro y aparece la interpelación típicamente, ¿no? O sea, buscó esa separación de poderes como atenuarla, ¿no? Que no sea tan tajante, tan tajante. Entonces buscó a través de, ¿qué? Primer ministro e interpelación. Luego la siguiente constitución, la de ya no es 1867, por ejemplo, la siguiente, ya en la tercera etapa, que es la etapa, por ejemplo, del tránsito al constitucionalismo social, del Estado social, de la constitución del 33 y la del 20, vemos que ya se incorpora la moción de censura. Y luego la Constitución de 1979 y la 93, que es la etapa de la internacionalización de los derechos humanos, ya se incorporan las preguntas, las invitaciones que lo inventamos nosotros y la disolución parlamentaria. ¿Por qué? Porque Belaúnde Terry fue destituido de su cargo a la fuerza por un golpe de Estado a fines de los años 60, en octubre, y de alguna manera el Parlamento gozaba de censura y le habían censurado varios gabinetes, pues el presidente no tenía disolución parlamentaria, ¿no? Entonces la Constitución del 79, recurriendo a la historia, introdujo la disolución, ¿no? Introdujo la disolución. Entonces, nuestra forma de gobierno es un laboratorio en que cada institución tiene una explicación histórica. Tiene una explicación histórica. Y aparte es lógico, porque al jalar una institución parlamentarista, empezaste a jalar las demás. De hecho, la investidura, a que llamamos nosotros, con la Constitución 93, que aparece en el 93, lo que hace es formalizar lo que ya de alguna manera pasaba bajo la Constitución del 79 y la del 33. Y es que el primer ministro nombrado dio al Parlamento a dar un mensaje, y de pronto era un mensaje interminable, ¿no? En que de pronto los parlamentarios pues se encargaban de criticar al gobierno y no había un final. Podían criticar y que cuando paramos la discusión, criticar, criticar, criticar. Al final, bajo la Constitución del 79, un parlamentario de prestigio, Roberto Ramírez del Villar, que para descanse, nos dijo en clase, ¿no? Nosotros incluso improvisamos una moción de no confianza, ¿no? Porque o sea, lo jalábamos, ¿no? Eso no existía, pero una moción de no confianza para que se vaya y era ministro. Por eso es que con la Constitución 93 dijimos, tiene que haber una investidura, ¿no? Tiene que haber investidura. Porque finalmente jalaste todas las instituciones del parlamentarismo, ¿no? Fue como mutando, pero tiene una explicación histórica, ¿no? Hoy, con la reforma y la recuperación del Senado, han eliminado la investidura, ¿no? Vas a ver lo que va a ocurrir, que quede grabado. Que luego van a criticar los parlamentarios, hablar los parlamentarios después del informe del primer ministro, esto va a ser interminable, como al final le regalamos hasta el carnet de conducir y encima se va y sigue siendo primer ministro. Va a pasar eso, porque no se atiende a la historia, ¿no? Toda constitución es fruto de un proceso histórico y cultural, ¿no? Entonces, el que le toque a cada país, ¿no? Entonces, y se fue gestando en esta forma de gobierno.
No fue una tinca, no fue "Ay, se me ocurrió o porque se ve bonito, no, sino que fue de alguna manera, se fue gestando, tiene una explicación, ¿no? Tiene una explicación, y ha evolucionado desde 1860 hasta 1993 que llega la investidura, tiene una explicación. A eso me refiero, ¿no? Entonces se ha buscado un presidente que es fuerte, que tiene, pero que de alguna manera tiene un parlamento que tiene herramientas para controlarlo y un arma nuclear, que es la disolución parlamentaria, que está prevista en mi asquerosa opinión para que no se utilice, ¿no? Sino para que el presidente fuerce al Parlamento a que le haga caso, sino teniendo los dos gabinetes derribados, puede disolverlo, ¿no? Salvo el último año. El último año el presidente ya es olvidado, ¿no? El último año el presidente ya pasa más a segundo plano, ¿no? Cuando ya convoca elecciones pasa más a segundo plano, ¿no? Porque es un año electoral, ¿no? Eh, Aquí hicimos y fuimos de ignorancia, nos llevó a unas situaciones muy difíciles, ¿no? Que fue la disolución. Gran parte de lo que hemos estado viviendo es producto de la disolución parlamentaria también. Entonces, hay instituciones que están como elementos disuasorios, ¿no? No hay que llegar a ellos, ¿no? Por ejemplo, en España, tú tienes que nombrar al primer ministro, ¿no? Pero si no lo logras dos veces, a la tercera, si no lo logras, el Parlamento, la Constitución dispone que el Parlamento se disuelva y se convoquen nuevas elecciones, dando a entender que ese Parlamento fue incapaz de nombrar un primer ministro. A la tercera, todo el mundo lo nombra, pues, hasta el Pato Donald, ¿no? porque, porque no se van a querer, no van a querer perder el escaño, ¿no? Entonces, es disuasorio, ¿no? A eso voy. Perdón que me haya extendido, yo siempre pregunto. No, no hay ningún problema, doctor. Muchas gracias. De hecho, definitivamente esta perspectiva que tiene usted en cuanto al neopresidencialismo va a ayudar a esclarecer no solo nuestras dudas, sino en definitiva las dudas que tienen los alumnos que se están incursionando en el derecho y les llama la atención el derecho constitucional. Una vez más, le agradecemos al doctor Hackanson por su tiempo y excepcional manera de explicarnos un tema bastante complejo, pero interesante. ¿Cómo es la forma de gobierno peruana? Su libro es fruto de una ardua investigación y definitivamente debería ser considerado un manual para tocar temas fundamentales de la teoría constitucional. Esperamos poder contar con su Gracias. presencia en otras actividades con el Centro de Estudios del Derecho Constitucional de la Universidad de San Martín de Porres. A quienes nos ven, los invitamos a estar al tanto de nuestras próximas entrevistas, así como también revisar las ya publicadas. Recuerden seguirnos en Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube y muchas gracias. Hasta el siguiente episodio. Muchísimas gracias. No sé si puedes decir algo antes o ya acabamos. Sí, sí, adelante, por favor. Primero, un dato más, dejar tarea, ¿no? Miren ustedes el episodio 7 de la temporada 1 de la serie The Crown en Netflix. The Crown, la Corona, temporada 1, episodio 7, se titula Ciencia, Potestas Est. En los primeros minutos de ese episodio, aparece la reina Isabel de pequeña en sus clases con un profesor. Eh, y el profesor le habla de los elementos eficientes y dignificantes, the dignified, the efficient, ¿no? De la forma de la forma de gobierno británica o de la Constitución británica, ¿no? Entonces la reina Isabel contesta muy bien diciendo que las dignificantes corresponden a la corona y las eficientes corresponden al gobierno, ¿no? Y las eficientes corresponden al gobierno porque al gobierno le toca, por ejemplo, resolver, le toca hacer, le toca deshacer, le toca gobernar, prácticamente, ¿no? Y las dignificantes digamos, son las que terminan confirmando, ¿no? Les dan como legitimidad confirmando, ¿no? Las decisiones que toma el gobierno, ¿no? Y decía, the dignified and efficient van unidas, se relacionan una con otra, una no puede vivir sin la otra, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa, no? La reina Isabel coloca la palabra confianza, ¿no? Si tienen confianza, ¿no? Bueno, esos elementos no aparecen descritos en ningún artículo de las constituciones europeas continentales cuando han querido regular el parlamentarismo. Hay cosas que no se pueden comprar en la farmacia, no se pueden copiar. Son instituciones que son muy convencionales, ¿no? Son muy convencionales. Esa lealtad, por más que sea de laborista, conservador, del primer ministro,
tiene un loyalty, hay una lealtad, por ejemplo, a la monarquía de contarle lo que está ocurriendo, ¿no? El monarca también de aconsejar, ¿no? Aunque no sea vinculante su consejo porque el rey reina pero no gobierna, ¿no? Pero toda esa relación hace posible el gobierno de Asamblea Británico, ¿no? Un abono más para aquellos profesores británicos que dicen que no hay separación de poderes, ¿no? En el Reino Unido, ¿no? Cuando hablan así, con esa tajancia, ¿no? Y lo segundo es un agradecimiento a ustedes por la invitación. He sentido realmente lo que a veces he escuchado de cantantes decir cuando están en los conciertos, cantan y empiezan a tararear las canciones de los cantantes en los conciertos, y el cantante dice, creo que le escuché eso a la hija de Gianmarco, dijo, cuando me han cantado mis canciones, siento que me regalan mis canciones, me emociono, ¿no? Que el público le cante sus canciones. Bueno, escucharlos hablar de párrafos de mi asqueroso libro, de mi libro de constitucional, la verdad que me ha emocionado muchísimo, y nada, pues los profesores estamos para servir a los alumnos, ¿no? Y dar una mirada especial a ese camino para ser juristas y siempre a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. A ti.